acá quiero justamente, pasamos de VisualPolitik, que es un canal en sí, que es de donde surge Fonseca, por ejemplo, por eso tiene un estilo muy parecido, y que tienen opiniones quizá mucho más pro Ucrania, por supuesto, desde siempre, que igual siempre, por lo menos yo lo veía mucho a Fonseca, siempre reportaba los grandes avances rusos en su momento, cuando la guerra empezaba. Es decir, yo siempre traté de tener el equilibrio de cuando la propaganda OTAN estaba a flor de piel, le di con un caño a la propaganda de la OTAN. Hoy en día, cuando la situación de la guerra cambió la balanza, hoy en día justamente hay que hablar de combatir la propaganda rusa, para estar precisamente en una, si se quiere, una posición lo más neutral posible, o mejor dicho, tratando de ser lo más objetivo posible para analizar el conflicto. Porque en su momento la propaganda de la OTAN estaba, y yo me encargué quizá todo el 2025 de pegarle a la OTAN. Hoy en día se ve la deficiencia del sistema ruso. Y yo, como lo dije siempre, yo no soy prorruso tampoco, así que no le debo nada a nadie. Pero vamos a ver ahora el punto de vista de Stulin, que sí es alguien prorruso, pero que al mismo tiempo reconoce todas las debilidades que tiene hoy Rusia, el proyecto de Putin y las élites financieras que hay dentro del país. Y acá lo decía en un fragmento de una entrevista que le hace Pedro Baños, el canal del Coronel, que es digamos, un exponente quizá de este mundo de la geopolítica conceptual. Vamos acá. Ahí está. Es que estamos en un punto histórico, Pedro, donde no hemos estado nunca. El liberalismo europeo ha mutado de ideología política a religión secular. O sea, quien no comparte el dogma no es adversario, es el mal absoluto. Claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas. Y uno de los puntos, yo tendría más perturbadores, es la desdibujación total del ciudadano europeo, lo que está pasando en España. Hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona. Europa se ha convertido en una prisión moral, en una prisión de pueblos. Te tienen dos opciones, ruptura o confrontación. Pero la pregunta no es si el mapa europeo cambiará, la pregunta es cuánto dolor acompañará ese cambio y quién logrará sobrevivir políticamente a esta transición. Rusia estaba ahí, China va a estar ahí. ¿Okay? Hay espacio para otros proyectos, pero ahí está, hay que decidir quién puede sentarse. Y Europa es pues obviamente es la carne de cañón. Europa es lo que está en el plato, lo que yo voy a comer. Creo que el canal más prorruso es el de Desmitificando mitos de la política, de tu connacional, el doctor Ezequiel Vistoletti, creo que lo escribí mal. No lo conozco. ¿De dónde sos, Emilio? Ya que decís mi connacional, entonces no sos argentino, te pregunto de dónde sos. La pregunta central. Estamos presenciando el fin de este orden atlántico tal y como lo conocemos. La Alianza Atlántica, o sea, nació, recuerdo para tus oyentes, como una estructura funcional, o sea, poder militar subordinado a una arquitectura política clara, con Estados Unidos obviamente como este árbitro, ¿no? Hoy esta relación se ha invertido, o sea, Europa mantiene la retórica de la amenaza, pero carece de autonomía industrial suficiente, reservas estratégicas, sobre todo de munición, que ya habían vendido todo o regalado todo a Ucrania, capacidad sostenida de producción militar y sobre todo la legitimidad política interna para una guerra prolongada. O sea, el discurso oficial habla de preparación, disuasión, respuesta rápida. La realidad operativa habla de cosas opuestas, de escasez, de dependencia, de fragmentación. Entonces, la pregunta incómoda que rara vez se formula en público, las fuerzas combinadas europeas, ucranianas, bajo mando estadounidense nominal, ya están operando al límite de sus capacidades reales. O sea, el conflicto entre Europa y Estados Unidos no es meramente estratégico, es ontológico, porque Europa ya no se concibe a sí mismo como una civilización plural, sino como una autoridad moral absoluta. O sea, el liberalismo europeo ha mutado de ideología política a religión secular, y sus rasgos son muy, muy claros. Monopolio del bien y del mal, exclusión de disidentes como herejes, deshumanización de enemigo, sustitución de Dios por una élite autolegitimada. Sí. Entonces, en este marco, la política deja de ser
negociaciones se convierte en exorcismo. O sea, quien no comparte el dogma no es adversario, es el mal absoluto. Da igual si se llama Trump, si se llama Putin o si se llama tú y yo. Y cuando aquí emerge la incompatibilidad radical con este trumpismo, y no porque Donald Trump representa una alternativa moral superior, sino porque encarna otra proyecto civilizatorio. Otra lógica del poder. Claro. O sea, el trumpismo es personalista, no clerical, es transaccional, no redentor. O sea, no necesita consenso teológico y no pretende ser universal. Y Europa, en cambio, se concibe como este sujeto colectivo sagrado, cuando en realidad no es ningún sujeto, es un objeto como mucho. O sea, según ellos, no hay Dios fuera de nosotros, que afirma implícitamente su élite política, empezando por Van der Leyen y todo lo demás. Y por eso el choque entre Donald Trump y esa gente es absolutamente inevitable. Y no se trata de estilos de liderazgo, sino de modelos de soberanía absolutamente incompatibles. Y uno de los puntos... Y cuando hablamos de soberanía, fíjense, no estamos hablando de soberanía de Estado-nación. O sea, en todo caso, la nación puede estar o no en compatibilidad con la soberanía, pero ya no es la regla. Soberanía ya pasa por otro lado, porque Estados Unidos será un Estado-nación, pero Europa no es un Estado-nación. Sin embargo, la soberanía es europea en cuanto a toma de decisiones de Europa como conjunto. Tiene una lógica federalista, no confederal, federalista, como si fuera un país. Y eso es peligroso para los intereses de Europa, porque una cosa es Estados Unidos, que decidieron ser un país. Europa no decide ser un país. De hecho, preguntémosle a un francés si quiere ser el mismo país que Alemania o que Italia o que Grecia. Te va a decir que no. De ninguna manera. Yo tendría más perturbadores. Es la desdibujación total del ciudadano europeo. Lo estabas hablando antes de lo que está pasando en España. Le voy a decirlo de forma muy, muy suave. O como decía Juan Manuel de Prada, que el hombre español ya no tiene sangre, tiene horchata. Yo, el verano pasado, sin ánimo de ofender, ¿ok? Viví 20 años en España. Daniel, no me ofendes en absoluto porque yo he dicho ya en muchos programas que hemos pasado de ser toros bravos a ser vaquillas mansas. Y es la realidad. Más o menos. Entonces, y mira que me duele decirlo, pero es que es la realidad, Daniel, es así. Totalmente. Este verano pasado, yo estaba 10 años, llevaba 10 años fuera de Europa, fuera, desde el año 2016. Y este verano pasado vinimos, yo y mis hijos por primera vez en 10 años. O sea, lo que yo vi llama mucho la atención. O sea, ya no hay casi hombres españoles. Hay unos niñatos de 50 años de edad que pasan todos los días o viven en la casa de los papás o pasan fines de semana jugando al Play. Hablando de cuántos han ganado, o sea, hay programas de televisión con estos tipos, no me acuerdo cómo se llama, un personaje que tiene 10 o 15 millones de suscriptores que habla todo el día de Play. O sea, pendejo tiene 50 años de edad. A hombre a esta edad no debería interesarse por un Play para ver cuántos personajes o Pokémon has matado. Pero esta es una cosa absolutamente clara, no solo en España, sino a nivel en europeo. Europa. El nuevo orden político, el votante no decide, no condiciona, no corrige, no limita, y por eso pasa lo que pasa. El problema se convierte en ¿qué? En recurso fiscal cosechable, en masa movilizable, en legitimación estadística, combustible moral de un proyecto que no controla. Entonces, en este sentido, Pedro, Europa se ha convertido en una prisión moral, en una prisión de pueblos. Y no lo digo como una provocación retórica, sino como diagnóstico estructural. O sea, porque una prisión se define por los muros, o no se define tanto por los muros, sino por la imposibilidad de salida, por la criminalización de la disidencia, por la vigilancia moral constante, por la supresión de lenguaje alternativo. O sea, entonces, cuando la libertad existe solo dentro de los límites de dogma impuestos por Van der Leyen, Kallas y toda esta banda de energúmenos, entonces deja de ser libertad. Entonces estamos literalmente presenciando el colapso del orden de Yalta Potsdam. Y el día en que Estados Unidos formule oficialmente que Europa se ha convertido en un sistema autoritario ideológico, el orden nacido tras la Segunda Guerra Mundial muere definitivamente. O sea, Yalta Potsdam, para nuestra audiencia, funcionaban porque reconocían esferas de influencia, aceptaban límites, distinguían entre enemigo y mal absoluto, que son dos cosas distintas. El nuevo paradigma elimina esa distinción. Esto es muy importante. Y cuando el enemigo se convierte en el mal absoluto, la guerra deja de tener freno. Y de este marco se desprenden varios escenarios plausibles. Uno, desintegración funcional de la OTAN con aparición. El que no está conmigo es inmoral. Sin coherencia. Cuando la humanidad pasa a ser un objeto político, ahora mismo. El que no está conmigo no es humano. Entonces, yo tengo derecho a cualquier cosa. Porque yo soy la humanidad y el otro no.
permanente contra Rusia como mecanismo de supervivencia de las élites europeas. No voy a entrar en el tema que unos países liliputianos, Liechtenstein, que es un poco más grande que el salón de mi casa, o Lituania o Letonia, esos países que tienen menos población en el país que Cancún tiene en las barriadas cercanas de mi casa. Otra cosa, fragmentación interna de la Unión Europea, con países que rechazan sacrificar estabilidad por cruzadas ideológicas. Podemos hablar fácilmente de Eslovaquia, podemos hablar de República Checa, podemos hablar de Hungría, entre varios otros. Serbia. Otra cosa, un Reino Unido errático, capaz de actuar como catalizador de una escalada mayor, lo que estamos viendo, porque detrás de todos estos movimientos en contra de Rusia, obviamente está Londres. Otra cosa, intentos europeos de arrastrar a Estados Unidos. Bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Que se refiere a que las élites de la burocracia europea, al fin y al cabo, responden a la estrategia de Londres. Fíjense que Europa está, por un lado, tironeada por dos proyectos distintos de élites, el Vaticano y Londres. Son dos élites distintas, pero que tironean a Europa. Londres está más del lado de la inmigración descontrolada, como vemos en su misma capital, y el Vaticano, como Stulin desarrolla, tiene que ver más con el proyecto del Cuarto Reich, justamente, con lo que tiene que ver con el imperio germánico, ¿cómo se diría? La unidad de naciones germánicas, que por lo que él dice, vamos a ver cómo se da esto, el candidato sería Magyar, ahora que ganó en Hungría, que represente esa línea, y bueno, si uno puede interpretar algunos gestos, que Magyar hable en su primer discurso antes de finalmente de ser ungido como primer ministro, que dice que quiere volver a la lógica del imperio austrohúngaro. Entonces, hay una línea ahí que quizá quiere seguir en Hungría con el tema de controlar la inmigración, pero ya no como parte de, digamos, quizá como un proyecto propio, sino como peón de la estrategia del Vaticano. Vamos a ver. A un conflicto directo, incluso contra su propio interés estratégico. Y por último, la reconfiguración territorial en el norte y noreste de Europa, donde la guerra podría cerrarse con cambios de frontera. ¿Cuál es la conclusión? O sea, no estamos ante una crisis pasajera de atlantismo, estamos ante su mutación terminal. Y Europa ya no actúa como socio estratégico, sino como actor teológico-político. Estados Unidos ya no puede garantizar un orden que no controla moralmente. Mira lo que está pasando con Ucrania. ¿Quién controla Ucrania? ¿Donald Trump? No, Londres. Y Europa, pero sobre todo Londres. Y cuando esta hegemonía pierde legitimidad interna, te quedan dos opciones, ruptura o confrontación. Y la pregunta no es si el mapa europeo cambiará, la pregunta es cuánto dolor acompañará ese cambio y quién logrará sobrevivir políticamente a esta transición. Yo creo que este es el verdadero campo de batalla del siglo XXI. Y por eso la actitud de Donald Trump, que sea en Davos, que sea permanentemente a diario, te le puedes culpar de ser bufón, de ser un montón de cosas, pero lo que él está haciendo como esta cara visible de un proyecto alternativo tiene toda la lógica del mundo si lo empiezas a desgravar y analizar por partes. Totalmente, Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Mira, te pongo aquí algunas de las últimas noticias que ahora vamos a ir viendo. Fíjate, aquí dice, por ejemplo, de hoy mismo, hace minutos, la Unión Europea ha suspendido oficialmente su acuerdo comercial. Muy buena cuenta para seguir de Covey's Letter para enterarse de cuestiones, digamos, de noticias, de política internacional y de mercado de futuros, muy recomendable. Con Estados Unidos, en medio de tensiones arancelarias en Groenlandia. Pero fíjate, es que estamos hablando de lo que tú decías, esto es romper completamente el vínculo transatlántico, porque el vínculo transatlántico no es solamente militar, en realidad es una pequeña parte, sino sobre todo hasta ahora había sido económico y financiero, Daniel. Es que estamos en un punto histórico, Pedro, donde no hemos estado nunca. Yo creo que comenté en tu programa hace unos meses cuando hablamos de la crisis existencial que estamos viviendo. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo, hemos visto solo 2 veces en los últimos 2000 años. La primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y fue sustituido por el feudalismo, y después 1000 años después, entre los siglos 16 y 17, cuando el feudalismo se convirtió en el capitalismo actual, que hoy en día está en su lecho de muerte. El problema para la humanidad hoy en día es que no tenemos un modelo para sustituir, igual que sustituyó el feudalismo al viejo imperio romano o el capitalismo actual a feudalismo. No tenemos un modelo porque no hay un lenguaje
Y por lenguaje no te estoy hablando de ruso, inglés, o mandarino o vietnamés. Estoy hablando del lenguaje filosófico que podría dibujar con pinceles dónde vamos como mundo, como civilización. En ese sentido, lo que estamos viendo, este caos sistémico, es parte de esta redefinición de las fronteras del orden político. Y lo que nos falta. Porque el lenguaje civilizatorio, al fin y al cabo, como visional, es el que te da la pauta de qué vas a hacer con la tecnología. O qué cabeza vas a tener para encarar la tecnología, si vas a avanzar o no, si se te van a ocurrir nuevas ideas o no. Porque es como analizaban los muchachos del canal de la emboscadura. ¿Por qué no se da la revolución industrial en el Imperio Romano? Porque no había condiciones de pensamiento para imaginarse una cosa de ese estilo. No porque no tuvieran capacidad inventiva, sino porque la cosmovisión de ese entonces no daba para pensar una revolución industrial. Se dio en Inglaterra por la forma en la cual los ingleses pensaban en ese momento. Como creo que hemos hablado alguna vez en tu programa, me parece, hablando de que lo que está en juego es decidir quién se siente en esta nueva mesa del poder, si Yalta 1.0, Yalta Potsdam era definir las zonas de influencia, el mundo post-Segunda Guerra Mundial. Ahora hace falta sentarse en esta mesa redonda metafórica, histórica del poder mundial, para definir qué proyectos civilizatorios podrán definir su zona de influencia, las reglas del juego del mundo que se nos viene encima. Entonces, para mí lo que está en juego ahora mismo es definir quién podría sentarse en esta mesa del poder. Algunos... Sí, perdóname, Daniel, es que fíjate, es que estás hablando de sentarse a la mesa hoy precisamente en Davos. El primer ministro canadiense ha dicho que sepa que quien no esté sentado a la mesa es que es parte del menú. Pero es que fíjate, es exactamente lo que tú estás diciendo, claro, Daniel. Europa, hablando de estos proyectos civilizatorios que podrían sentarse en la mesa, Estados Unidos ya tiene obviamente su lugar en la mesa. Lo que hay por definir es quién representa a Estados Unidos. También voy a decir Donald Trump, pero Donald Trump, sobre todo ahora mismo, si le votaron 80 millones de personas, ¿okay? Él ya había perdido, yo creo que como la mitad o más de sus votantes. Porque los americanos son gente, o sea, tú puedes hablar que son bufones, que son idiotas, que son estúpidos, que no conocen la historia, que no les interesa nada más allá de lo que está pasando dentro de las fronteras de su país, pero les da igual Venezuela, les da igual Maduro, les da igual Irán, les da igual todo. Pero no le van a perdonar nunca a Trump el tema de Epstein. No le van a perdonar. Que quizás a un español que no conoce la cultura estadounidense, ¿sabes? Esto puede resultar, bueno, pues una mentira más. No, para un americano es una gente decente. Okay. Normalmente un americano medio es una persona decente, normal, no es que estoy alabando a los estadounidenses, pero son gente decente. Okay. Y yo no sé si tú has visto las últimas intervenciones de Trump, que le encanta deporte, que va al partido de fútbol, de béisbol, lo que sea, y pues ahí pronuncia un discurso. Las últimas veces, puedes mirarlo en YouTube, en Twitter, o sea, un abucheo, pero no te puedes imaginar. ¿Ah, sí? El abucheo a Florentino Pérez en el partido de Real Madrid, o sea, era una cosquilla de un niño. Comparado con... El tipo hablaba con un micrófono y no le escuchaba ni una palabra. El estadio entero de 60, 70 mil personas abocheando a este tipo. ¿Por qué? Pero Daniel, eso que me estás diciendo es un síntoma muy significativo de la situación interna de Estados Unidos. Va a perder las elecciones de noviembre, perderlo a lo grande. Okay, porque los americanos le pueden perdonar cualquier mentira. Por lo menos una cámara va a perdonaron a ¿cómo se llama? Bill Clinton. Lo que ganó. Que se acostó con Mónica Lewinsky, que era agente de Mossad israelita. Esto da igual. Dicen además, fíjate qué macho, se acostó con una tipa, le tiró una tipa. Bueno, ok. Pero en este caso no lo van a perdonar. Porque el tema de pedofilia puede ser tu hija, mi hija, hijo del vecino, y sabemos muy bien de qué va esta historia. Y que Trump mintió de forma absolutamente descarada al pueblo americano. Sí. Cuando salió a reducir a esta gente, los blogueros que entraban en la Casa Blanca con sus carpetas blancas, así tochos grandes supuestamente con la información, que después salió que estaban vacías estas hojas, no tenía nada, pero literalmente vacías. ¿Sabes? O sea, tú puedes esperar esto de un burdo megalómano no sé, de Madagascar. Okay, una tribu de Polinesia francesa, pero no puedes esperar esto el presidente de Estados Unidos, del país del primer mundo. Nos mintieron, después engañó que iba a sacar toda la documentación. El Tribunal Supremo les obliga ahora, pero el fiscal general Pam Bondi no lo está haciendo y no lo pueden sacar. Por eso renunció Pam Bondi. Israel tiene demasiado poder y la mayoría de los congresistas, senadores, están absolutamente en manos de EPAC. Entonces, en ese sentido, Trump está entre la espada y la pared, pero un votante americano, y aquí no es cuestión de republicano o demócrata. Okay. Republicanos simplemente no es que le van a votar a un candidato demócrata, simplemente no van a votar. No van a votar. Entonces, Trump de los 80 millones de MAGA, perdió la mitad o más. MAGA ya no existe más. Y entonces, que van a perder absolutamente. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque más allá de lo que le va a pasar al Partido Republicano y Trump, que va a entrar a meterse en impeachment y quizás incluso le quitan del medio de una forma a la otra,
por decidir que se siente en esta mesa del poder Yalta 2.0, Trump o algún otro representante del Estado profundo. Rusia estaba ahí, China va a estar ahí. ¿Okay? Hay espacio para otros proyectos, pero ahí está, hay que decidir quién puede sentarse. Y Europa es pues obviamente es la carne de cañón. Europa es lo que está en el plato, lo que yo voy a comer. Pero, exactamente, habiendo Trump fallado como cara visible del proyecto de las élites nacionales del Estado profundo, van a tener que cambiar de cara. Vaticano es un proyecto civilizatorio, porque Vaticano es la parte conceptual y la parte ideológica del proyecto del Vaticano es la vieja aristocracia europea, la tierra y sangre. La gente que llevan 1000 años, ¿okay? Tierratenientes, tierra y sangre, los que dieron su vida, igual en España, en otros países donde está la aristocracia, ¿okay? por la patria. Entonces, en ese sentido, esto es lo que está en juego por decidir. Pero desde luego, lo que dice Carney es totalmente cierto, aunque es un personaje muy peligroso y muy siniestro. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir. Muy interesante el análisis de Stulin, como para ver cuál es la situación europea en general, más allá de la guerra de Ucrania. Y para seguir, vamos a seguir en este mismo bloque, pero vamos a hablar de la tecnología desde otro punto de vista. Acá les traigo un autor que he descubierto en estos días, que es un escritor, conferencista, académico mexicano, que ha escrito un montón de temáticas de historia, de mitología, de religión, y que justamente tiene una mirada dentro de todo hispanista, pero no es el típico hispanismo, podríamos decir, cabeza de termo. Estamos hablando de alguien que comprende la riqueza cultural de distintos momentos de la historia de la humanidad. Y justamente va a hablar un poco de las culturas de piedra y el origen de las civilizaciones. Esto no es un tema abstracto que vamos a hablar, tiene que ver con la historia entendida desde la clave de la tecnología para entender por qué hay civilizaciones que colapsan y civilizaciones que le ganan a otras, que conquistan a otras o que se imponen sobre otras. Que justamente hablábamos de eso. ¿Cuál es el cambio que estamos teniendo hoy en día a partir de la tecnología? Es decir, el cambio que estamos teniendo de que las potencias ya no pueden librar la guerra tan fácilmente como antes contra estados más pequeños que se las ingenian con estas nuevas tecnologías que son los drones. Bueno, vamos a ver lo mismo en caso de las civilizaciones de piedra y por qué han caído. Sobre todo la de América Central, que me pareció muy interesante para verlo de forma comparativa y entender estas claves. ¿Qué son las culturas de piedra? ¿Qué significa decir que una cultura está en la edad de piedra? Como siempre digo que es el caso de Mesoamérica, lo he estado señalando. Mesoamérica es un espacio de civilización, de culturas de piedra. Teotihuacán era una cultura de piedra, los mexicas eran una cultura de piedra. Cuando llega Hernán Cortés, el predominio de Mesoamérica es edad de piedra. Bueno, y la gente se me enoja y se me prende. ¿Y cómo te atreves? Bueno, a ver, ya si ustedes confunden edad de piedra con edad de las cavernas o con los picapiedra, bueno, pues ese ya es un tema completamente diferente. Cultura de piedra es una descripción racional, lógica, histórica, científica del estadio tecnológico de una civilización. Culturas de piedra fueron Egipto. Cultura de piedra fue Mesopotamia. Cultura de piedra fue Mesoamérica. Así es que hablaremos de las culturas de piedra. ¿Qué significa vivir en la edad de piedra? Y vamos a hablar de 3 espacios de civilización muy importantes en el planeta. Egipto, Mesopotamia y Mesoamérica. Recuerda que siempre se habla de las cunas de la civilización, ¿no? Que la civilización empieza a surgir en torno al 4000 a.C. en Egipto, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en el norte de lo que hoy es la India, en el Valle del Indo, en China y en Mesoamérica. Son las 5 grandes cunas de la civilización. Y luego, si te acuerdas, ahora sí que de los apuntes de la secundaria, literal, o hasta de la primaria, no sé, que se nos hablaba de esta división tecnológica, ¿no? De edad de piedra, edad de cobre, edad de bronce, ¿no? Edad de hierro. ¿Qué significa esto? Y dentro de la edad de piedra, paleolítico, neolítico, a ver, es bien fácil. Los picapiedras, ¿no? La época de las cavernas, eso es paleolítico, piedra antigua. ¿Qué significa? Que toda la tecnología que los seres humanos eran capaces de desarrollar era literal golpear piedra contra piedra. O sea, este tema de amarrar una piedra a un palo y usarla como hacha y sacarle filo con otra piedra, bueno, eso es
paleolítico. Pero hay una gran revolución en la edad de piedra que es el neolítico. El neolítico, que básicamente significa piedra nueva, sería como decir una nueva edad de piedra o una edad de piedra avanzada. De hecho, en prácticamente todos los textos que hablan al respecto, que por cierto aquí la Revolución Humana lo menciona mucho, le llaman la revolución neolítica, que tiene que ver también con, y así le llaman, la revolución agrícola, el momento en el que los seres humanos descubren la agricultura y entonces se establecen en valles fértiles cerca de ríos, se dedican al cultivo y cambia por completo toda la existencia del individuo humano. Entonces, para entender esto de la piedra, hay que irnos un poquito más para atrás. Hay que recordar que el ser humano, mucho más tiempo de la historia de lo que es la humanidad, hemos sido nómadas, de lo que hemos sido sedentarios. Vamos a ubicar que el Homo sapiens sapiens, esta especie que somos, que surge en el centro de África y que de ahí empieza su periplo por el mundo. Es decir, nosotros, el Homo sapiens, empezamos a deambular por el planeta desde nuestro hogar africano hace unos 200.000 años. Cuando el planeta estaba congelado, se vivía la glaciación Gurm, también conocida como la era de hielo o la cuarta glaciación. Bueno, y el planeta vivió esa era glaciar durante unos 150.000 años más. He visto, sí, algún que otro recorte. Sí, he visto algún que otro recorte. A la luz de los resultados de lo que dijo, tendría que seguir mirando en el tiempo, pero sí, podría prestarle más atención, sí. O menos. El tema es que hace unos 15.000 años, muy poquito tiempo, hace apenas unos 15.000 años es cuando acaba la última era de hielo. ¿Qué significa esto? Que los hielos de los polos empiezan a retroceder, hay un cambio climático, se calienta el planeta. Ojo, un planeta con más cantidad de hielo, con los polos más grandes, es un planeta donde el agua está congelada, sobra decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que los mares tienen un nivel más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los continentes tienen formas diferentes. Cuando termina la era de hielo y se calienta el planeta, de hecho, las dos islas británicas, como las conocemos hoy, eran parte del territorio europeo conectado, era mucho más vasto. Es raro de pensarlo. Pero sí, estaba todo conectado. Después quedaron como las dos islas británicas, pero es parte de la extensión continental de Europa. Así como Malvinas es parte del territorio de ultramar argentina. Pero es territorio. Si fueran islas, tendría que tener volcanes. Sube el nivel de los océanos, puentes de tierra ahora ya no son puentes de tierra, sino estrechos marítimos, que es el caso del ser humano llegando a América por el puente de Beringia, por el estrecho de Bering, que era seco en tiempos de la era de hielo y que una vez que sube el nivel del mar, bueno, pues América quedó aislada del resto del mundo. No te olvides de este concepto porque lo vamos a repetir, es fundamental para entender todo el concepto de las culturas de piedra. Después de la era de hielo, América... Y es muy importante tener en cuenta que el aislamiento nunca es estratégico. Grábenselo en la cabeza, el aislamiento nunca, jamás, no hay posibilidad de que eso sea estratégico. Por eso, un país como Irán, hoy en día, a partir de este cambio tecnológico, tiene muchas más posibilidades de resistir el ataque de Israel y de Estados Unidos que en otro momento. Porque ya no está tan aislado. Y de hecho, parte de los acuerdos que está haciendo con Estados Unidos es para desbloquear los activos congelados en el exterior. Que eso igual le puede servir también a la población iraní que no está de acuerdo con el régimen. Pero bueno, necesitan la plata. De la misma manera que podemos hablar de los casos de la Revolución Cubana y del modelo venezolano. Más allá de tener sus alianzas de reciprocidad y de vasallaje político con países como el nuestro y otros, los modelos aislados nunca terminan bien. Si no, miremos la isla de Cuba. América quedó aislada geográfica e históricamente del resto del mundo. Que América quede aislada en términos geográficos del resto del mundo significa que queda aislada en lo histórico, en lo cultural, en lo religioso, en lo bacteriológico, en todo. Y también para los que sueñan con un continente de Latinoamérica unido, aislado del mundo, bueno, ya pasó eso. Decir que desde hace unos 15.000 años, cuando los continentes... ¿Quieres ser soberano? Tienes que ser soberano jugando en el mundo, si no, no es soberano, estás en otro planeta. Tomarán las formas que tienen hoy, muy poca población que había pasado a América se va a quedar aislada del resto de los seres humanos. La evolución en América, solo por este detalle, va a ser mucho más lenta. Pero bueno, entonces decir que una cultura es una cultura de piedra, es decir, que la base de su tecnología, es decir, de sus herramientas y de sus armas, dependen de la piedra. Cuando hablamos de un neolítico, hablamos de que han logrado evolucionar muchísimo estas herramientas con base en piedra. Hombre, tanto como para hacer las pirámides del Antiguo Egipto. Ojo, las pirámides del Antiguo Egipto se hacen sin artefactos de hierro, se hacen en una etapa neolítica. Los grandes zigurats de Babilonia, por ahí la famosa Torre de Babel es justo lo que sería. Las pirámides de por allá, como quien dice, las pirámides de Sumeria, son de una época en la que se trabaja
con el cobre y el bronce de manera muy limitada, aún no se trabaja el hierro y sin embargo se levantan estos grandes templos, y es lo que pasa con Teotihuacán, por supuesto. Entonces, punto número 1, decir que una cultura es una cultura de piedra no es peyorativo, no es un insulto, no es hablar mal de esa cultura, es definir una situación histórica. Tus armas y tus herramientas son de piedra. Ahora, eso te puede llevar a unos niveles tremendos, es decir, la tecnología lítica de piedra te puede llevar a hacer cosas fascinantes, ¿no? Edad de piedra no es sinónimo de edad de las cavernas, quiere Las decir antiguas civilizaciones líticas. maestría sobre materiales no Son ferrosos, muy es decir, ricas. maestría sobre materiales que no son hierro, que no son fierro, que no son plomo, que no son estaño, que no son zinc, maestría para manejar la piedra a tal nivel que construyes grandes civilizaciones. Por eso yo creo que es muy válido comparar a Mesoamérica, el espacio de civilización donde surgirán todas las culturas prehispánicas de México, con Egipto y con Mesopotamia. Egipto y Mesopotamia son culturas que alcanzaron su máxima gloria técnica sin tener que usar el hierro, dependiendo de la piedra. Ahora, además, dato muy interesante, Mesoamérica, este lugar, a ver, ya te dije que América, como continente, se convirtió en una isla que quedó aislada del resto del mundo. Ahora piensa solo en Mesoamérica, el centro de lo que hoy es México. Un océano de un lado, un océano del otro, un desierto hacia el norte y una selva casi inexpugnable hacia el sur, conforme vas entrando por Centroamérica. Quiere decir que la zona de Mesoamérica, Está aislada. dentro del continente Sí americano, mismo. también está aislada del resto de América. Sí, es decir, la zona de los Andes está aislada de la zona mesoamericana. Son zonas culturales aisladas entre sí y aisladas del resto del mundo. Y sin embargo, en la zona de los Andes también son culturas de piedra y también logran un desarrollo máximo. Pero ¿qué pasa en Mesoamérica? En Mesoamérica había obsidiana. A ver, la obsidiana, tú vas a Teotihuacán y te venden todo de obsidiana. La obsidiana fue la principal herramienta que usaron las culturas que se desarrollan en Mesoamérica. La obsidiana, a ver, hazte una idea. La obsidiana tiene más filo que cualquier espada de hierro. Las espadas de obsidiana de los mexicas podían decapitar un caballo de un solo tajo. Eso es lo que podía hacer una espada de obsidiana de los mexicas, algo que no podía hacer una espada de hierro de los españoles. Ojo, entonces quiere decir que edad de piedra no significa ni siquiera inferior a edad de los metales. Significa, eso sí, que tiene muchas desventajas tecnológicas y de eso va. Claro, porque una cosa es que vos tengas un instrumento militar, como en ese momento era una espada, que tuviera mayor capacidad de daño que el hierro, ¿no? Estamos hablando de tecnología lítica aplicado desde la piedra. Entonces, instrumentos de piedra con una tecnología lítica avanzada podían generar espadas que corten más que el hierro. Pero el hierro, lo que pasa es que la piedra es dura. El hierro es más flexible y te permite otras cosas. Por ejemplo, algo que va a hablar también es hacer poleas, hacer un montón de sistemas mecánicos que no solo ayudan al instrumento militar, sino también el desarrollo de la población y de la civilización. Con lo cual, el instrumento militar es dinamizador, pero también tiene que servir al desarrollo conjunto de la población y de la civilización para que eso llegue, digamos, a un umbral de poder mayor, cosa que no tenían precisamente las civilizaciones líticas. Vamos a hablar, pero la obsidiana tenía un filo atómico. La obsidiana bien afilada, y vaya que la afilaban bien, la puedes comparar con un bisturí moderno, a ese nivel. Entonces, claro, ¿por qué no desarrollan armas de hierro? Por muchas circunstancias. Uno, porque el hierro depende de una tecnología que no tenían, pero porque la obsidiana, de pronto, resuelve cualquier cantidad de problemas que en Europa, que no tienen obsidiana, resolvieron con hierro. Claro, el hierro no solo sirve para hacer armas, sirve para hacer todo tipo de herramientas que van a facilitar mucho la existencia, ya veremos, ¿no? Pero bueno, entonces, edad de piedra, cultura de piedra, no significa ser primitivo. Significa que tu tecnología, que puede ser muy avanzada, depende de la piedra. Mesoamérica, Egipto, Mesopotamia son civilizaciones de alta precisión basadas en piedra, ¿sí? Pero, insisto, el hierro, ya llegaremos al tema de la agricultura, sí le permite a las civilizaciones un desarrollo que la obsidiana no te va a permitir. La obsidiana, de hecho, como tal, ni siquiera es propiamente una piedra, es una especie de vidrio volcánico, pero un vidrio volcánico que solucionó todos los problemas que las culturas de Mesoamérica tenían en cuanto a poder cortar. En Egipto, por ejemplo, con granito y con diorita, también con piedra, se logran cortes pulidos y precisos que no se lograban con hierro. Todo esto para explicarte, edad de piedra es una descripción. Una cultura de piedra es una cultura basada en la piedra. ¿Qué pasa en América? Como te he señalado, América tiene un aislamiento geográfico histórico. Termina la glaciación, algunos cuantos seres humanos habían entrado a América por el estrecho de Bering, algunos probablemente a América del Sur llegaron por la zona de Polinesia, quizás navegando, quizás andando porque desconocemos el nivel del mar en aquellas épocas, seguramente llevados por corrientes sin que ellos supieran a dónde iban, pero el tema es que América quedó poblada. Luego termina la era de hielo
suben los mares y América se queda aislada del mundo y las dos zonas de Norteamérica y Sudamérica aisladas entre sí. Se convierte en una isla continental. Vete al otro lado del mundo, a Eurasia. Yo sé que también en nuestros libros de la primaria y de secundaria te hablaban de Europa y de Asia como dos continentes diferentes, pero si ves el mapa, no lo son. Hay una gran masa continental llamada Eurasia que va desde lo que hoy es China hasta lo que hoy es España. Y en esa gran masa continental, desde tiempos del Neolítico, siempre hubo rutas, luego se llamaron las rutas de la seda, pero siempre hubo rutas, las rutas del Neolítico, que conectaban China con España. No estoy diciendo que alguien de China llegara al otro lado ni viceversa, pero quiere decir que China, los chinos tienen contacto con el Asia Central, con los pueblos turcómanos, que a su vez tienen contacto con los persas, que a su vez tienen contacto con los árabes, que a su vez tienen contacto con los griegos, que a su vez tienen contacto con los latinos. Es decir, que se genera una comunicación continental. Tienes una serie de zonas culturales que no dejan de intercambiar. Intercambian productos a través del comercio, intercambian virus, bacterias, animales, tecnología, ideas, religiones, filosofías, cultura. Que los grupos humanos desarrollándose culturalmente tengan contacto entre sí, te potencia el desarrollo cultural de una forma brutal, pero además también te genera intercambio poblacional, lo cual hace que las poblaciones crezcan más rápido. Entre más tecnología tienes, entre más agricultura tienes y mejor puedes llevar a cabo esa agricultura y más capacidades técnicas tienes para llevar agua a los núcleos de las ciudades, más crece la población. Y si estas poblaciones además se intercambian con otras, crecen todavía más porque, a ver, un tema que hoy sabemos, la endogamia. Si la gente de un lugar solo se reproducen entre ellos, eso con el paso del tiempo va deteriorando genéticamente a la gente que vive aquí. El intercambio es... El problema de las armas de obsidiana es que las usaban mal una vez y ya no tenían uso alguno. Por lo tanto, el tener armas de hierro representa una ventaja logística fundamental. Sí, entre otras cosas, sí. Es tal cual. Por eso era más factible producir en serie, también para las necesidades europeas, ¿no? Y asiáticas. Es fundamental. Eurasia tiene todas estas características. Y claro, por eso se desarrollan culturas de piedra que evolucionan al neolítico, al calcolítico, que trabajan el cobre, que trabajan el bronce, que llegan al conocimiento del hierro, de las aleaciones, pero eso es porque intercambian conocimiento, ¿sí? A través de comercio y guerra principalmente. América no cuenta con ninguna de esas características. América son dos zonas culturales aisladas entre sí, aisladas del resto del mundo, no tienen cómo tener intercambio de ideas que les permita florecer más rápido y no tienen cómo acceder a nueva población que permita un reemplazo demográfico, que permita una amplitud genética, que permita que se siga desarrollando la población. América tiene una serie de características que hacen que no pueda pasar de ser una cultura de piedra. Cuando llegan los españoles, manejan el oro, manejan la plata, siempre me dicen, ¿cómo te atreves a decir que son culturas de piedra si manejan la plata y el oro? Son culturas de piedra, sus herramientas y sus armas son de piedra y hacen aretes con oro, hacen ornamentos de oro y plata. Efectivamente, de metales blandos, mucho más fáciles de usar, mucho más fáciles de fundir, que requieren menos temperaturas para ser fundidos, que son más fáciles de trabajar, pero que no puedes hacer ni herramientas ni armas con ellos porque son blandos y escasos. Entonces, que una cultura haga ornamentos de oro y plata no la convierte en una cultura de metales y mucho menos en una cultura de hierro. Sigue siendo precisamente una cultura de piedra. Ahora, Mesoamérica, el centro de lo que hoy es México. ¿De dónde viene la población de Mesoamérica? Del norte. Recuerda que la población entró por Bering, bien por el norte, ¿sí? Y claro, siguiendo la ruta del continente americano, es como un embudo, ¿no? Norteamérica es enorme y es un embudo hasta llegar, literal, a lo que se llama el nudo volcánico, el eje volcánico, el centro de México. Todo confluye en el centro de México. La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, todo confluye en este eje volcánico, donde está el Valle de México, donde está el sistema lacustre de Texcoco, donde había más de 200 ríos, en fin, todas las condiciones para establecerte y sobrevivir. De ahí que desde tiempos ancestrales hasta hoy es justo este centro de México el que siempre tiende a estar mucho más poblado. Pero es una población encerrada en sí misma, aislada del resto del mundo. Necesitan migración constante y siempre la hubo. Ahí al norte tienes Mesoamérica, ¿no? La zona del centro del que hoy es México que permite la civilización. Luego tienes lo que llaman Aridoamérica, justo una zona árida, desértica. Y un poquito más al norte, lo que hoy sería en torno a las Rocallosas, entre Nevada, California, por ahí, tienes la llamada Oasis América, una zona con oasis que permite el desarrollo de población, pero en torno a oasis. No se generan, de ahí sería el Tlaxcala, por cierto, pero no se generan grandes civilizaciones ahí. Para que tú generes una gran civilización, tiene que haber condiciones histórico-geográficas que te permitan el desarrollo de esa gran civilización. Bueno, los grupos humanos de Oasis América no dejaban de migrar hacia el sur. Todos los pueblos hablantes del náhuatl, el náhuatl, la lengua náhuatl. Te salía mejor hacer otra espada de obsidiana, recolectar las obsidianas, introducirlas en el madero, etcétera, que reparar lo que se te dañó. Con el hierro, con un horno, podrías arreglarla fácilmente. Sí,
Sí, de hecho, bueno, después existió digamos, restaurar una espada de hierro es relativamente mucho más sencillo. Ya cuando la piedra se rompe, no hay manera de unirla de una forma que pueda ser funcional. Te puede servir para un ornamento, un dije, un collar, pero no para un instrumento de arma, obviamente. Es mucho más frágil una vez que se rompe. El hierro siempre tiene, como se somete al calor extremo, sí, puede ser reparado. No es originaria de Mesoamérica, del centro de lo que hoy es México, vienen del norte, ¿no? Las lenguas yutomayas vienen migrando desde el norte, estos pueblos, ¿sí? Entonces, ese es el único alimento demográfico. Los pueblos nahuatlacas, estos de los que se hablan en la peregrinación de los mexicas, pues son diferentes pueblos hablantes del náhuatl que estuvieron migrando a establecerse en el centro de México. El último grupo migrante son precisamente los aztecas. A ver, entiéndeme una cosa, Mesoamérica es una civilización que se empieza a desarrollar, olmecas, cultura de piedra, en torno al 2000 antes de Cristo. Teotihuacán ya había llegado a su máxima gloria en el 400 después de Cristo. Claro. Teotihuacán ya había caído en el 600 después de Cristo. Tula, Toarán, Xicocotitlán ya está surgiendo para ese momento. Y los aztecas siguen sin aparecer en la historia. Siguen siendo grupos de nómadas, cazadores, recolectores en el norte. Eso es lo que son. Eso es una cultura nómada y de piedra. Que migraron, y como bien sabemos, para el siglo XIII, los años 1200, estos mexicas ya están en el centro de lo que hoy es México. Para 1324 fundan Tenochtitlán, que es una ciudad de piedra, construida con herramientas de piedra, y los mexicas son los grandes guerreros de Azcapotzalco y luchan con armas de piedra. Todo eso te convierte en una cultura de piedra. Y como siempre digo en estos programas, hay cosas que no dependen de tu opinión, hay cosas que son un hecho. Esto es una descripción histórica. Ojo, los mexicas fueron el último grupo migrante que llegó del norte, el final de este goteo demográfico que va poblando Mesoamérica. El siguiente grupo migrante que llegó después de los mexicas fueron los españoles, y vamos a hablar de lo importante que fue eso. Pero bueno, entonces, si tienes una población encerrada en sí misma, que es lo que pasaba en Mesoamérica, eso sí o sí te va a llegar al estancamiento. Ahora, hay que hablar también del mito del hierro. Insisto, edad de hierro no quiere decir que seas más inteligente, más civilizado o más evolucionado que la edad de piedra. Quiere decir que tienes las condiciones que te llevaron al hierro. A ver, en términos geológicos, Mesoamérica es una zona rica en piedras duras, en vidrios volcánicos como la obsidiana, que te permiten herramientas. Insisto, con la obsidiana tienes un filo de bisturí. Ahora, eso no lo tienen en Europa. Cada cultura se desarrolla, ¿qué crees? De acuerdo a las necesidades que tiene, que soluciona con los elementos que tiene, ¿no? Los pueblos de Mesoamérica tienen necesidades de sobrevivir, de agricultura, de construir, de hacer armas. ¿Qué tienen para solucionar esas necesidades? Obsidiana, básicamente. Y la usan con una gran maestría. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Egipto? A ver, en Egipto llegan a usar muy pocas herramientas de cobre, pero básicamente piedra. Egipto no tuvo hierro. El antiguo Egipto, el de las pirámides, 2600 antes de Cristo, es edad de piedra, no tiene hierro. También usan solamente metales blandos de manera ornamental. El Egipto del 2000 antes de Cristo no tiene hierro. ¿De dónde llegó el hierro a Egipto? Ya casi, bueno, ya Mesopotamia. Si te ubicas en lo que es Turquía, ahí habitaba un pueblo, los hititas. Ahí hay mucho hierro, y ahí hay estaño, y ahí hay carbón, muy importante porque necesitas calor para fundir el hierro. No basta con que tengas el material, el hierro, necesitas cómo poder fundirlo, y necesitas 1600 o 1700 grados para fundir el hierro, para lo cual necesitas carbón y necesitas hornos con fuelles que echen viento, y esos fuelles los movían bueyes, animales de tiro, que en América no hay, por lo tanto no puede haber hornos, por lo tanto, aunque tengan hierro, no lo podrían fundir. Cada no tiene animales de carga, tiene necesidades y las soluciona con las herramientas que tienen a la mano. En lo que hoy es Turquía, ahí desarrollan la tecnología del hierro, y pueblos con armas de hierro son imbatibles para los pueblos con tecnología de piedra. Cuando pueblos con tecnología de hierro invaden culturas de piedra, como fue el caso de los acadios invadiendo Sumeria o de los hicsos invadiendo Egipto, las culturas de hierro le van a ganar a las de piedra. No hay de otra. Eso es el rumbo de la historia. Y algo muy similar pasa cuando Europa llega a América, una cultura avanzada de hierro que llega a un territorio de culturas de piedra, y hay que hacer esta aclaración, el máximo desarrollo histórico de culturas de piedra. Las culturas de piedra que los españoles encuentran en América dejaron asombrados a los españoles. De nuevo, cultura de piedra no significa que no hay cultura, ni que no hay civilización, ni edad de las cavernas. No. Significa solo eso, que se basan en la piedra. Ni siquiera quiere decir que las culturas de piedra y de cobre evolucionaran a culturas de hierro. No, las culturas de piedra fueron invadidas y prácticamente siempre sometidas por las culturas de hierro. Eso es bien importante tenerlo claro.
De la misma manera que China fue invadida por Inglaterra en la guerra del opio y justamente se pudo imponer el mercado del opio en China, aunque China, digamos, no solo superaba ampliamente la capacidad de, digamos, naval de Inglaterra, la superaba. Estamos hablando de una relación de 400 a 20.000. 20.000 del lado de China, pero eran buques de junco. Los ingleses ya tenían buques acorazados. Con un cañonazo derribabas a la mitad. Ahora, insisto, no basta con que tengas hierro. Si tú tienes cobre y quieres hacer herramientas con cobre, tienes que fundir el cobre. El cobre se funde a unos 1100 grados, poquito menos, 1085 grados. También depende del nivel del mar y todo lo que tú quieras. El hierro se funde casi a 1600 grados. Para tener tecnología de hierro, necesitas tener previamente tecnología que te permita fundir el hierro. Las características climáticas, histórico-geológicas, geográficas de América no permitían este desarrollo y por eso se basaron en piedras como la obsidiana, que de momento solucionaban todos sus problemas. Sin embargo, la obsidiana justo va a meter a Mesoamérica en una trampa porque hay autores que le llaman parálisis por excelencia. ¿Qué quiere decir parálisis por excelencia? Quiere decir, si la obsidiana, si este vidrio volcánico resuelve todos tus problemas y todavía no hay un solo problema que no resuelvas con obsidiana, como por qué te pondrías a buscar otra cosa. Exacto. Hacer aleaciones, hacer bronce, tomar el estaño, hacer hierro. ¿Cómo para qué te tomarías esa molestia si la obsidiana resuelve todos tus problemas? No hay problema, no hay desafío. Es como cuando se dice, No hay en desafío, Mesoamérica, no. cuando llegan los españoles, no había rueda. No había rueda, eso es verdad. Cuando llegan los españoles a estas culturas de piedra, no hay ruedas. No quiere decir que estas culturas no conocieran la rueda, porque está claro que había juguetes para los niños que usaban ruedas. Entonces quiere decir que la forma y su utilidad la conocen. ¿Por qué no hay rueda en Mesoamérica? Porque la rueda en Mesoamérica no va a solucionar problemas. ¿Qué tienes en Europa, en Eurasia, en Asia? Grandes planicies y animales de tiro. Exacto. Cuando tú tienes grandes planicies y animales de tiro, bueyes que jalen cosas, ¡wow! La rueda es una maravilla, porque dos animales, bueno, caballos, bueyes, burros, porque entonces algunos animales jalan un carro con ruedas donde llevas cosas. La rueda es una maravilla. La zona de Mesoamérica donde se desarrolla la civilización es particularmente montañosa, sin grandes planicies y sin animales de tiro. ¿Para qué te serviría la rueda en esas circunstancias? Tienen que resolver un problema las culturas mesoamericanas, igual que las euroasiáticas. ¿Cómo transportamos cosas de un lugar a otro? Bueno, la solución en Mesoamérica siempre fue los tamemes, los hombres grandes, fuertes, robustos, entrenados para cargar grandes distancias, materiales pesados en las espaldas. Es como cuando se habla de los ejércitos, ¿no? Tú puedes ver guerras en Europa y a ver, el Imperio Romano, que de pronto en el siglo IV podía movilizar 500.000 de soldados. Para que tú puedas movilizar 500.000 de soldados, no basta con que tengas a ese 500.000 de soldados, que ojo, es muy importante, aquí sí que hay una gran población, pero es porque tienes ruedas, carros con ruedas, animales de tiro que jalan de estos carros. Entonces tú mandas un ejército que tiene que comer diario, pero llevas toda una logística de transporte con sus alimentos, con sus armas y con todo lo demás. Vámonos a Mesoamérica, cifras exageradas, ¿no? De las crónicas de Hernán Cortés que te dice que fueron atacados por 100.000 tlaxcaltecas. Bueno, eso es imposible. Hernán Cortés miente o exagera, me da igual. ¿Por qué miente o exagera? Porque le está escribiendo a su rey Don Carlos y obviamente decir que fueron 100.000 en lugar de 10.000, hombre, pues te deja mucho mejor parado. Pero es imposible la cifra. ¿Cómo mueves en Mesoamérica un ejército de 100.000 personas? Tampoco tienes tantas personas. Ya llegaremos ahora al mito poblacional. Hay unos 10 millones de habitantes en Mesoamérica cuando llega Hernán Cortés. No hay forma de que haya ejércitos de 100.000 personas y no hay forma de movilizarlos porque aquí cada guerrero tiene que cargar él mismo su comida y sus armas y las va gastando en el camino y no van en unas grandes avanzadas, van literal, como decimos hasta hoy, en fila india, de uno en uno. Condiciones diferentes hacen que los pueblos tengan soluciones diferentes a sus diferentes problemas, básicamente. Pero bueno, el tema es que si tú vives en Mesoamérica y tienes un vidrio volcánico como la obsidiana, que es más afilada que el hierro, más afilada que el acero, producir bronce es caro, es complicado, no tienes herramientas que te permitan fundir hierro, desarrollas una maestría de la obsidiana y esa maestría es una trampa porque entonces ya no evolucionas más. Claro, a la falta de desafíos, a la falta de desafíos por problemas que falta resolver, como justamente vos estás aislado, estás en un contexto de aislamiento, donde hay un montón de problemas que podrían llegarte, que no te llegan por ese mismo aislamiento, o por las condiciones que vos tenés en ese contexto, hace que tu capacidad de innovación se frene. Porque la innovación viene con los desafíos, no viene con la comodidad. Al contrario, viene cuando hay un problema, la innovación.
Eso es algo histórico, es humano. Uno cuando logra encontrar soluciones nuevas, cuando está tranquilo o cuando está ante el apuro de solucionar algo que no encuentra o que se le agotaron las herramientas, cuando está en el apuro. Ahí es donde se le ocurren cosas nuevas. Ahí es donde el cerebro está obligado a actuar de forma mucho más eficiente y a establecer nuevas conexiones neuronales para encontrar soluciones nuevas y salir de la caja, como se le dice, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la tecnología. Fijémonos, Ucrania, Irán, como en la situación en la que estaban, Ucrania de decadencia política, una clase dirigente totalmente obsoleta. Zelensky mismo era un outsider, pero era un emergente de todo ese sistema decadente de Ucrania. Ante la situación, veía que Trump le cerraba las puertas, que Estados Unidos ya no le podía enviar más plata. Europa todavía no le quería desembolsar lo suficiente. ¿Qué pasó? Se dedicó a los drones. ¿Qué hizo Irán? Venía aislado, activos congelados, un sistema de defensa totalmente rodeado por las bases estadounidenses alrededor de todo el país, con los aliados directos de Estados Unidos como vecinos de ellos. ¿Qué tuvieron que hacer? Drones, agarrar el estrecho de Hormuz y usarlo como ventaja para negociar, para imponer condiciones. Ante los desafíos, se evoluciona. O por lo menos se cambia la forma de hacer las cosas que tenías hasta ese momento, entonces te obliga a la situación a pensar de forma distinta. Ucrania ya no está aislada políticamente, como estaba antes, por las decisiones que tomó. Irán ya no está aislado del sistema internacional porque ahora pasa a estar en el centro, en el ojo de todo el mundo. Entonces ya no está aislado. Porque el estrecho de Hormuz demostró una importancia muy grande para el precio del combustible, para determinar que ciertos países que necesitaban ese tráfico de repente lo tenían obstruido. Bueno, ya no estás aislado. Entonces, esa posibilidad se ve a partir de encontrar problemas y de buscarle la solución, responder a los desafíos. Pero esas son circunstancias de la historia, ¿ves? En fin, ¿cómo podemos comparar esto con Egipto y con Mesopotamia? Yo lo he dicho en más de una ocasión, cuando Hernán Cortés llega a América en 1519, es prácticamente un viaje en el tiempo, es como si Hernán Cortés hubiera viajado a Egipto o a Mesopotamia. Y es curioso porque casi todos los amantes del México antiguo, es decir, de los mexicas, los toltecas, Teotihuacán, etcétera, tienden a ser amantes de Egipto y de Mesopotamia. Y no parece molestarles que Egipto y Mesopotamia sean culturas de piedra. Bueno, Mesoamérica son culturas de piedra. Cuando llega Cortés, los purépechas están comenzando a desarrollar muy bien el trabajo de cobre y bronce y están empezando a hacer herramientas con eso incipientes, pero bueno, nunca sabremos en qué se hubiera convertido eso, porque esa civilización llegó a su fin. Los toltecas de Tolanchico-Cotitlán, siglos XII, XIII de la era cristiana, también empezaron a trabajar con el bronce, con el cobre, pero los mexicas no, y Teotihuacán no lo hacía, y los pueblos del Valle de México no lo hacen. Son culturas de piedra, y esto no es un insulto. Cuando Cortés llega a Tenochtitlan, se encuentra con una civilización. Es como si Cortés hubiera llegado al Egipto de la Cuarta Dinastía, literal al Egipto de la Cuarta Dinastía, es decir, al Egipto en el que, según las crónicas que hoy todavía damos por buenas, se construyen las pirámides. A ver, las pirámides de Teotihuacán, que para que yo esté, ¡ay, son ignorantes, ni siquiera son pirámides! Vamos a decirles pirámides para no estar diciendo basamento piramidal cada vez que nos queramos referir a los basamentos piramidales, ¿no? Porque efectivamente lo de Teotihuacán y los del mundo maya no son pirámides. Las pirámides mayas, a mí me parecen mucho más gloriosas que las egipcias. También es cierto que son mucho más modernas. Las egipcias no tienen el nivel de ornamentación arquitectónica que tienen las pirámides mayas, que son una cosa fuera de serie. ¿Y qué crees? Los mayas eran cultura de piedra. Sus herramientas y armas básicas con los que construyen su civilización y su cultura material, sus templos, sus pirámides, es piedra. Con piedra se puede lograr esta gran maestría. Entonces, cuando Cortés llega a Tenochtitlan, está llegando al Egipto de la Cuarta Dinastía o está llegando a la Babilonia de Hammurabi. Cultura de piedra significa eso, herramientas de piedra y estos grandes templos, y significa que estas culturas concentran su potencial en otros terrenos. Es muy común, tanto en Egipto como en Mesopotamia, como en Mesoamérica, el desarrollo de los números, de las matemáticas, de la aritmética, por lo tanto de la ingeniería, de la astronomía, de la cosmografía. Porque justo para eso no necesitas hierro.
necesitas tu mente. Y aquí viene lo interesante. Los seres humanos tienen exactamente la misma mente, sean una cultura de piedra, sean una cultura de bronce y cobre, o sean una cultura de hierro. La mente no cambia, va de nuevo. Piedra, bronce, hierro no significa seres humanos más o menos inteligentes. Significa que tienen diferentes circunstancias para enfrentarse al mundo. Pero como son igual de inteligentes, Exactamente, precisamente, diferentes las culturas contextos y si tenés o no desafíos para potenciar tu creatividad, tu innovación, etcétera. de hierro se enfocan más, por ejemplo, en las armas, en los ejércitos, en las conquistas. Surgen estos grandes imperios euroasiáticos. Las culturas de piedra. A ver, Egipto, contrario a lo que uno puede ver en las películas, lamentablemente uno ve más películas de lo que lee libros de historia o las escrituras Sí, o demás. tal cual. Egipto era en general un imperio pacífico. También es Pacífico. cierto que no tenía casi nunca tuvo con quien pelearse, ¿no? Son de Teotihuacán, todo indica que era un pueblo en términos generales pacífico. Bueno, pues por eso fue invadido, saqueado, destruido, ¿no? Sí. Estas culturas de piedra Por los mexicas. mandan su potencial mental a otras actividades y generan cosas maravillosas, ¿no? Ahora, una cultura de piedra no puede alimentar más que cierto número de población, porque de Mesoamérica nos contamos un mito espantoso, y el mito que nos contamos está basado en dos autores, Cook y Bora, que son los que dicen que aquí había, solo en Mesoamérica, o sea, Mesoamérica y Yucatán, digamos, 25 millones de habitantes a la llegada de Hernán Cortés. No hay un solo historiador, antropólogo moderno que esté de acuerdo con este número, que a la gente le encanta repetir, pero la gran Tenochtitlan y 500,000 habitantes, porque había 25 millones de personas. A ver, en lo que están de acuerdo los estudiosos hoy en día es que los habitantes de Mesoamérica, Yucatán incluido, tendrían que ser entre 8 y 10 millones. Por las capacidades agrícolas, por las capacidades calóricas. Tienes que generar calorías para todas esas personas, proteína para esas personas, alimento para esas personas, pero no tienes rueda, no tienes animales de tiro, no tienes transportes, no tienes carros, no tienes fertilizantes derivados de los animales. No hay forma de alimentar a 25 millones de habitantes. Oye, pero las chinampas. La chinampa, a ver, la chinampa es un ejemplo maravilloso de la mente brillante de estos mexicas. Una cultura de piedra, porque sus armas y sus herramientas son de piedra, que tienen una gran limitante agrícola, que es no contamos con grandes planicies. De hecho, estamos en una isla, en un lago salitroso. Todo está en contra nuestra, hablando de agricultura. El desarrollo de la chinampa, o sea, de tierras cultivables flotantes en el lago, te habla de la maravilla de la mente humana, pero también tiene un límite. No te da para alimentar a 25 millones de personas, ¿sí? Entonces, 10 millones de habitantes es algo que se puede justificar a nivel tecnológico, a nivel alimentación, a nivel transporte humano. Vamos a pensar en estos 10 millones de habitantes. La zona más habitada de Mesoamérica, estos 10 millones de lo que dice ahí el Bajío, a la península de Yucatán, ¿no? En la zona más habitada, las dos zonas más habitadas, los valles de Oaxaca, que tendrán más o menos 1 millón de habitantes, y la zona lacustre de Texcoco, que tiene más o menos 1 millón de habitantes. Y en esta zona lacustre de Texcoco, con 1 millón de habitantes, tienes una anomalía demográfica que es Tenochtitlán, que probablemente tenga 150,000 habitantes, porque es un centro político, porque son sacrificados los que viven afuera, no los que viven adentro, por diferentes condiciones climáticas, geográficas, alimenticias, políticas. Habrá unos 150,000 habitantes en Tenochtitlan. El resto de la zona lacustre de Texcoco son ciudades de un promedio de 10,000 habitantes. Texcoco en particular tendría un poco más, es una gran capital también, pero a lo mucho tendría 20,000. Y las demás ciudades, eso, 8,000, 10,000 habitantes. Eso es básicamente lo que tienes en la zona central, ¿sí? Bueno, hasta acá podemos ir con este video que me pareció sumamente interesante. Yo recomiendo mucho el canal de Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui, con Z las dos veces. Es muy interesante, tiene cosas muy buenas de mitología, historia de la religión, imperios antiguos, historia más contemporánea quizá, historia como vemos acá de Mesoamérica. Un gran estudioso y me pareció muy bueno para traer este tema de la tecnología que hace también, fíjense, porque si hablamos de paradigma de civilización como geopolítica, no como concepto geopolítico, el paradigma de la civilización es fundamental para entender también dónde te parás en cuanto a la tecnología. Y si estamos ante esta época de Peter Thiel, de Palantir, el tema de los drones, la industria de los drones con inteligencia artificial, es el desafío también de ver cuáles son los problemas que cada país o cada unidad soberana tiene para resolver para no quedarse afuera, porque también es eso. Digamos, estas rupturas que hay en la guerra te obligan a adaptarte y a competir en ese mismo ámbito y a desarrollar todo un mercado logístico y todo digamos, un intercambio en cuanto a este nuevo factor de guerra que es el dron barato.
y la tecnología de ese dron, que también es barata con respecto a equipamientos militares convencionales del siglo XX o finales del siglo XX. Entonces, me parece que es un buen parámetro para evaluar del pasado, claves para entender también el presente. Be radical, have principles, be absolute, be that which the bourgeoisie calls an extremist. Give yourself without counting or calculating. Don't accept what they call the reality of life and act in such a way that you won't be accepted by that kind of life. Never abandon the principle of struggle.